Ayer fueron las elecciones internas de Morena a consejeros, que todos y todas esperaban. En una notita cuyo link pondré aquí, van, va eh, los elementos, ¿no?, que fui sumando al respecto, hasta que terminé por declarar esta mañana, tras ver la mañanera, que López Obrador, que estaba grave en mi caso porque me iba a terminar volviendo obradorista, y que me parecía que esa mañanera había sido una lección ejemplar. Y en ella, el jefe máximo de la Cuarta Transformación de, hizo, eh, minimizó los problemas que hubo ayer. Y luego se siguió, no, pues raramente veo eh, ese ejercicio que él hace, pero siguió con una serie de puntualizaciones a preguntas que le hacían sobre temas em, escabrosos, digamos, no de sobre medio ambiente y demás. Y fue, lo hizo verdaderamente muy bien. Entonces, para esos tantitos y tantitas que llegan por aquí, eh, mm, voy a resumir mi, mi experiencia con los institutos políticos de los cuales deviene eh, este con mucho dominante actual. En 1988 no podía creer lo que estaba sucediendo. Eh, Cuando una fracción del PRI, la nacionalista revolucionaria, llamémosla, creo que es justo llamarla así, se escindió para dar forma al Frente Nacional, al Frente Democrático Nacional. Y ganó, sin duda ganó, y le hicieron un fraude descarado, ya sabemos. Fui a la primera marcha y como iba tarde, eh, hice lo que muchos, ¿no? Eh, Colocarme para recibir la marcha desde el principio y luego sumarme donde quisiera. Y al ver la primera línea, eh, supe que no, yo ahí no entraría jamás. O sea, a lo que estaban creando no entraría jamás, del cual lo que estaban creando vendría en PRD. Porque esa primera línea, bueno, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba creo Ifigenia Martínez Navarrete, decía uno, bueno, esos son los que hicieron posible, ¿no?, este fenómeno. Y, y además, Cárdenas tenía muchas cualidades, había mostrado muchas cualidades durante, durante la campaña. Su figura hierática, en fin. Y, pero lo que había alrededor, dije, ay no, nanita. Hasta me salté a Muñoz Ledo, que había sido el secretario del Trabajo cuando yo había empezado a andar con el movimiento obrero. Y no, pues sí, sí pegó, ¿no?, el individuo. O bueno, ordenó pegar o lo que fuera. Pero pues hasta me lo salté. Pero el alrededor, no, pues no. Estaba, por ejemplo, eh, en lo que, en lo que había resultado el PC alicaído, terriblemente alicaído desde los años 60. Y, y eran, los había visto, o sea, nadie me contó. Eran unos repartidores de periódicos, eh, pintabardas que provocaban a veces sin querer. No hablaba de oídas, lo, lo había visto.
directamente o, bueno, de oídas o no, o de lo poco que había visto a través de los compañeros y compañeras que, que tuve. Pero bueno, pues ni modo, ahí estaban, ¿no? Ya lo de al lado era, ¿qué onda? Era ni más ni menos que lo que luego se convertiría en Nueva Izquierda, o sea, lo que venía del PST y antes de, no, del, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y antes del PST y antes del... No, bueno, ¿qué les diré? Tampoco los conocí, bueno, aparte de lo que, de lo que sabíamos todos, todas, eh, pues yo por azares de la vida me había tocado ver algunas reuniones de su dirección, por azares de la vida. Eh, no, bueno, eran, eran unos esbirros del poder, punto. Me refiero a sus líderes. No, pues ni quien ni fuera a entrar a esa madre, ¿verdad? Es decir, afiliarse a lo que crearía, ¿no? Pero fui a la... En ese tiempo me cambié de ciudad, de la otra, digamos ya, había con palabras, ¿no? Con nombres. De Cuernavaca me cambié a Jalapa. Y hicieron un meeting, eh, el naciente partido. Y fui, para mi sorpresa, me encontré con lo mejor del estado, de ese estado. Claro, claro, para entonces ya yo era, estaba dedicado a eh, mi principal tarea en la vida, mi maravillosa principal tarea en la vida. Y entonces, pues, pues dije, vamos a ver, ¿no? En meses hicieron grandes conquistas, triunfaron en municipios que eran muy significativos viniendo de la nada, ¿no? Y no, pues al pero chico rato ya habían volado prácticamente en todo el estado, eh, por, por la acción justamente de, de este de esta dirigencia siniestra, esta parte de la dirigencia más siniestra que formaban los que empezarían a llamar los chuchos, quienes luego se probaría que recibían dinero de, de los gobiernos, el gobierno federal o gobiernos locales para sabotear, ¿no? Bueno, y si no era, si las pruebas aquellas eran medio amañadas, pues bastaba ver su comportamiento, ¿no? Eso hicieron en Veracruz, por ejemplo, y desapareció esa gran gente que yo había visto en 1989. En 1994 se sumaron dos hechos. Uno es el impresionante surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por primera vez ponía en el centro al mundo indígena, por primera vez en el siglo XX. No, no juro que no sabíamos que eran. Eh, estaban ocultos entre el mundo campesino, deliberadamente ocultos, ocultados. Y enseguida las elecciones en las que era seguro el triunfo de Cárdenas si uno medía por las movilizaciones. O sea, allí en Jalapa y en la Ciudad de México fui a los cierres de campaña de los tres partidos grandes. Y no, pues de calle, ¿no? De calle, de calle. Multiplicaban por 10 los, los acaudillados por don Cuauhtémoc, por el ingeniero. Pero, sorpresa, pues no, ya estábamos, el voto valía más, ¿no? Que la asistencia, que la militancia o la asistencia a un meeting. Y arrasó, Cedillo arrasó, es decir, Salinas, la herencia de Salinas arrasó.
Y ahí empecé a mentar madres, ¿no? O sea, abiertamente menté madres en la calle. Este, que mis hijos ponían cara, mis crías ponían cara de, eh, contrólate, papá. Porque yo sí mentaba madres en las calles y les decía cobardes y demás. Porque eh, se chuparon. eh, Se chuparon el dulcecito que les vendió salida y que íbamos a hacer un país de jauja, del primer mundo. Aunque efectivamente fuimos a dar la OSD, OCD. En 2000, por acompañando, mm, por invitación de un muy buen amigo, estuve y sin seguir inscribiéndome al PRD, estuve bien dentro, lo más dentro que se podía estar de un intento de transformación que parecía eh, que iba a lograr romper la, mm, la cadena de tribal que había allí por una vía muy sencilla, pero que era romper la estructura territorial electoral. Creo que ahí hay un video donde explico con cierto detalle eso. Por razones que conozco y no fue posible. Y al poco como millones, porque sí éramos millones, me sumé a, a la lucha contra el desafuero y a la campaña de López Obrador. Bueno, no hice campaña, ¿no? O sea, pero estaba allí porque estaba ocupado en mis cosas. Y cuando vino el nuevo fraude, estuve, sí, puntualmente, ya viviendo de vuelta en esta ciudad, estuve puntualmente en su campamento. Y en verdad, los que estábamos allí, bueno, digamos, no me cuento, ¿no? Los que estaban allí, entre ellos coordinadoras campesinas y sindicales, mm, estaban dispuestas a muchas cosas, digamos que creo que a todo. Y López Obrador, bueno, operó, ¿no? Operó de la manera más burda, pero le fue suficiente para que todo quedara en eso, en un plantón. Realmente debería agradecérselo el sistema, ¿no? Porque se pudo haber armado un numerazo. Para 2011 y también eh, estas, por gente que conocía, eh, estuve en el proceso de formación de Morena, aunque como aladito, ¿no? Digamos. Pero fui a la primera reunión que se convocó. Y ya conté también en otro video, ¿no? Como les ganamos, y digo les ganamos porque yo intervine, ¿no? También. Entonces, haciéndoles una propuesta, que era dos propuestas, que era no, que no fuera un PRD mm, del Distrito Federal, sino de la Ciudad de México, es decir, que incluyera el área conurbada, considerando que era toda una. Y otra, que la estructura no fuera territorial, territorial electoral. Y ganamos en esa primera asamblea, como no. Pero nos citaron 10 días después, llegamos a esa otra asamblea. Otra asamblea. Un tal Eduardo, no voy a decir el apellido, dirigía todo el numerito, ¿no? Y el tipo, llegamos y resulta que había hecho una supuesta asamblea intermedia en la que habían echado por tierra las dos propuestas que habían ganado, que habíamos ganado. Todavía me quedé un ratito para ver
en una entonces delegación, o sea, como, como que nos distribuimos, no sé cómo fue, pero a mí me tocó una, ¿no? Y, y vi pues, claramente qué era lo que sucedía y entonces era la mejor gente, había mucha gente nueva, mucha, era una delegación, bueno, era la Miguel Hidalgo, eh, claro, yo iba ni más ni menos, pero bueno, eh, no, pues rápidamente la buena gente que había aparecido o que tenía algún historial, aunque no vi a nadie que tuviera historial, pero bueno, eh, pues fue apabullada por quien tenían recursos y poder, que obviamente en parte venían de el tal Eduardo, que es quien ayer, uno de los que ayer eh, soltó un manifiesto eh, para sí, después de las elecciones para consejeros soltó un manifiesto muy duro llamando a una limpieza. Hizo, bueno, es representativo, ¿no? Sí. No, pues nunca más me volví a acercar a esa cosa. Y eh, o lo hacía con pretexto, con un pretexto. Y así vi, por ejemplo, desde el mejor lado posible, que fue, no el movimiento Yo Soy 132, que no sé exactamente lo que fue, pero sí de lo que de los estudiantes, hombres y mujeres, estaban involucrados, principalmente y que tenían su sede, era el ala más radical en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, como me quedaba al lado, pues yo iba todos los días, ¿no? Bueno, López Obrador iba esa vez, es decir, ya siendo Morena, iba en tercer lugar y como sabemos, como aquí no hay segunda vuelta, eh, son los dos candidatos que van al frente y quienes se disputan el voto útil. Y López Obrador iba en tercer lugar y no se veía con ninguna posibilidad de rebasar al segundo, que era una panista. Pero ese movimiento, llamémoslo así, porque así se le llamó, el Yo Soy 132, eh, mm, se produjo algo, eh, algo parecido a lo que había sucedido durante el intento de desafuero. Y incluso en sus formas, ¿no? O sea, no había, no había dirección abiertamente. Eh, se salía una marcha, la marcha sí se convocaba en tal lugar, pero la marcha podía correr para acá y para allá y según o unos para acá y otros para allá, o sea, era era una nueva forma eh, muy alentadora y eso consiguió que López Obrador pasara al segundo lugar, rebasara a la a la Vázquez Mota, ¿no? La panista, eh, para contender contra Peña Nieto, quien tuvo que, para poder ganar, tuvo que hacer otro tipo de fraude, ¿no? Este de carácter económico. Y soltó, no hombre, abrió las arcas y compró votos de una manera masiva. Y en otro conté ya cómo, en otro videito conté ya cómo este, presumí, hice de oráculo, ¿no? Y atiné todas a partir de ese momento. La autodestrucción, principalmente la autodestrucción de los partidos dominantes, incluyo ya también el PRD. Eh, y
Y entonces preví una emergencia social que empezaría por la zona conurbada y estados como el de Guerrero. Y entonces, pues hice allí lo que pude. Pues, que bueno, que para mis fuerzas no fue poco, ¿no? Alentando proyectos y demás. Y luego, pues ya, una vez que llegó al gobierno, este, López Obrador, pues no, dejé de hacer nada, porque todo terminaba favoreciendo a lo que a mi vista quedaba. Era un partido que no es un partido, eso era un santo desmadre, ¿no? Y eran tribus todavía quizás peores que las del PRD en un sentido, en que eran un santo, en que no había un juego claro allí, ¿no? Y, y entonces, bueno, abonaba a lo que empezó a aparecer, a lo que apareció, que fue un sector emergente o sectores emergentes que a través de Morena tenían poder, ¿no? Tenían diputaciones y demás, y bueno, presidencias municipales. Y donde yo vi, donde todos los sitios donde vi, no fueron pocos. Eh, bueno, puede haber el caso, como en Naucalpan, ¿no? De un presidente municipal inteligente, pero perdería, ¿no? 3 años después. Eh, y, y lo odiaron todo, lo dio todo, todo Morena eh, local. Pero los demás eran una cosa deprimente, realmente deprimente, no estoy exagerando un gramo. Eh, o, o en algunos casos era algo muy, muy primitivo, ¿no? Pero nacionalmente el fenómeno en su conjunto produjo efectivamente que una emergencia, no por no en el movimiento popular, sino en, entre periodistas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Eh, y bueno, alentadores en algún momento tenían capacidad y lo tuvieron a partir del referéndum, eh, que no fue propiamente Morena quien organizó el plebiscito, perdón, referéndum para ver si ya plebiscito, ¿no? El referéndum para ver si el juntar votos, los votos suficientes para que hubiera ese referéndum de, de juicio a los expresidentes y revocación de mandato, pues, ¿no? Eh, bueno, ellos fueron fundamentalmente quienes lo organizaron y lo hicieron muy bien, ¿no? Aunque no alcanzaron el número requerido para que fuera vinculante. Y bueno, ya, eh, ahí está la notita esa que digo, la mañanera de hoy me pareció ejemplar. Y dice, caray, yo como estoy diciendo eso. Eh, bueno, López Obrador tomó por pequeñas, se explica ahí en las cosas que dice eh, esa notita, sobre todo en los links eh, a los cuales remite, es decir, a las participaciones de otros. Eh, porque obviamente eh, la derecha, bueno, sus medios, ¿no? Eh, trataban de sacar provecho e incluso parece probado, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la zona norte, la intervención de grupos que no eran de Morena para ensuciar el asunto. Y luego el tomar equivocadamente por acarreo lo que tengo elementos suficientes para decir que no fue acarreo,
sino el proceder clásico del movimiento social, es decir, la gente se junta para agarrar el camión y bueno, si alguien pega el camión, pues mejor, ¿no? Pero esa gente quiere ir. En fin, pero lo que yo diga aquí, el único efecto que tiene a final de cuentas es, no sé, testimoniar que, que en el último minuto creo en la posibilidad eh, de que entremos en la segunda etapa de lo que debe de ser esa transformación. Y bueno, eh, veamos, ¿no? Veamos, no vean, porque yo ya no puedo más. Y es un problema físico, aunque no tenga una enfermedad detectada. Entonces, pues yo ya, eh, pues me tengo que rendir, o sea, y, y tan tan, y a tratar de hacer, bueno, el buen final, que retraso y retraso, pero que eh, no puede retrasarse mucho más.